En tiempos de pandemia, en tiempos donde todo está un poquito parado, la justicia, vemos cómo se va desempeñando, vamos a ver cómo se está desempeñando, cómo le afecta la pandemia. Mucho se está hablando, vamos a preguntarle también cómo ve a la justicia hoy en día. Para eso estamos en comunicación con destacado abogado penalista, el doctor Marcelo Biondi. Doctor, muy buenas noches. Pablo Lofiego, Francisco Soto lo saludan. ¿Cómo está? Buenas noches, Pablo, Francisco, un placer. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está trabajando en estos momentos la justicia, y más que nada en su rama la justicia penal, en épocas de pandemia? Bueno, obviamente que la pandemia generó un escenario para todas las actividades, ¿no? Que vino a traer complicaciones a lo que ya venía a veces complicado. En el foro penal, obviamente todos los hechos que se fueron dando durante la pandemia no se ha parado. Hubo fiscalías y juzgados de turno, se está trabajando mucho en algunos casos, en esos casos nuevos con las audiencias, algunas veces en forma presencial, depende de la causa, la repercusión de la causa, pero en la mayoría de los casos en forma virtual. Y después todas las causas penales que venían en trámite, bueno, obviamente están con una lentitud importante, depende mucho el juzgado, la fiscalía actuante, el criterio de la disponibilidad de gente que tiene también el órgano judicial, porque el tema del coronavirus, COVID-19, no solo obviamente circula socialmente en el seno de la comunidad, más que todo en lo que respecta al AMBA, sino que también hay en juzgados, en órganos judiciales, que ha resultado gente contagiada y hay que aislar por protocolo a muchas personas que prestan tareas, en la mayoría de los casos por medio telemático, ¿no? Claro. Pero bueno, es toda una serie de cuestiones que obviamente complica la labor, y lo mismo pasa con los juicios orales, que bueno, hay una cuestión elemental que más allá que ahora ya hace aproximadamente unos 60 días que se levantó la feria extraordinaria, hay un principio que es elemental, que es el de inmediatez, que yo creo, a mi criterio, y por lo menos los casos que yo tengo, ya sea desde el damnificado como abogado defensor del imputado, he pedido postergaciones, porque creo que el principio de inmediatez, que es ese contacto directo del juez con la prueba, con los testigos, en forma virtual no se puede cumplir como corresponde, y eso vulnera el debido proceso y el derecho de defensa. Si bien es cierto que hay casos que tienen mucha repercusión, y sé que se están haciendo algunos juicios, muy pocos, en forma virtual. Pero bueno, obviamente que ha cambiado el panorama, que se trabaja mucho en forma telemática, obviamente por una cuestión de cuidados, y lo más importante, bueno, es que hay que tratar de que no se ha vulnerado ningún derecho de las personas que necesitan acceso al servicio de justicia, ¿no? Exacto, eso es lo más importante. Eso es como estaría funcionando la justicia en esta época de pandemia. Ahora, se habla mucho de reforma judicial, se habla mucho de jueces que tendrían que de alguna forma validar su lugar, ya que fueron puestos a dedo. Se habló mucho en estos últimos días de Persaltum. ¿Cómo está la justicia argentina? ¿Cómo la ve usted, alguien tan capacitado, tan profesional y con la experiencia que tiene? Bueno, te agradezco tus palabras. Mira, yo te voy a dar una opinión que es con total independencia y objetividad, ¿no? Yo no estoy... la justicia tiene muchos problemas hace mucho tiempo. Obviamente creo que debemos reformular en algún momento el sistema de designación de jueces. Creo que en algún momento tenemos que bregar por una justicia independiente, que yo creo que desde la vuelta de la democracia, no hablo de la época anterior genocida, no hablo del 83 en adelante, no tenemos una justicia independiente, es algo utópico, y me parece que bueno, en algún momento sería bueno bregar por esa independencia del Poder Judicial. Por otro lado, yo no estoy de acuerdo en esta designación de jueces que se concurse para un juzgado y después a criterio del Poder Ejecutivo, como el caso de los 3 jueces ahora que son los que están con mayor repercusión en todo el tema de los medios, por lo que me preguntás del Persaltum, Bertuzzi, Bruglia y Castelli, no estoy de acuerdo en esa forma de designaciones que el presidente, por
decreto presidencial modifique y los mande a subrogar otros tribunales, que no son los que habían concursado. Eso me parece que no corresponde, que no cumple el mandato del artículo 99 de la Constitución Nacional, porque saltea el tema del acuerdo del Senado, que el Senado dio el acuerdo en su momento para ir a otro organismo judicial. Ahora, así como digo eso, también me parece que de pasado 2 años, más de 2 años, creo que tampoco es prolijo e institucionalmente no es bueno que estemos después de 2 años verificando esta situación. Esto hay que hacerlo, las instituciones tienen que funcionar y esto hay que hacerlo en forma inmediata, ¿no? Cuando se produce ese decreto, porque estas personas en el ejercicio de la función le modificaron la vida a un montón de gente. Es más, yo tuve clientes imputados de hechos en el Fuero Federal que han intervenido los jueces Bruglia y Bertuzzi en más de una causa y han tomado decisiones. Entonces me parece que, dado el tiempo transcurrido, creo que esto institucionalmente no es bueno tampoco, después de tanto tiempo estar modificando una situación, y solo respecto a estos 3 jueces, porque hay otros más también que fueron designados de la misma manera y fueron avalados por el Senado, ¿no? Hace pocos días. Entonces, o hay que sacar a todos, o hay que dejar a todos, o los que fueron designados de esta forma, pero me parece que institucionalmente, a mí por lo menos desde mi gusto, de lo que corresponde legalmente, yo creo que esto tendría que haberse hecho en el año 2018 cuando se hizo estas modificaciones. Lo que pasa es que, bueno, también en aquel momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante una acordada, como que justificó estas modificaciones de esta forma por decreto presidencial. Entonces, tampoco está bueno eso, ¿no? Porque el máximo tribunal federal es el que tiene que tener la máxima independencia y debería haber en ese momento puesto en orden la situación, a mi criterio, ¿no? Yo creo que ahora 2 años y medio después, me parece que es como que ya ha pasado mucho tiempo y institucionalmente no es bueno ninguna de las dos cosas, ni cómo se hizo la designación, ni tampoco esta remoción que tiene todas estas suspicacias que se generan entre la gente, y no está bueno institucionalmente tampoco. Marcelo, te quería preguntar puntualmente por el tema inseguridad, si crees que se ha incrementado en esta pandemia y que me hables un poco también de la justicia por mano propia. Sí, mira, la inseguridad es una problemática que tenemos en auge y cada vez con mayor gravedad en los casos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires desde hace 20, 30 años. Sobre todo que ha comenzado, ¿no?, esta situación que tiene que ver con una cuestión social, que tiene que ver con una proliferación del tema de estupefacientes, del tema de pobreza, a mi criterio, pero que realmente el Estado desde hace muchos años no da una respuesta realmente acorde como para disminuir los índices. Yo creo que esta pandemia, sí, obviamente que ha elevado la inseguridad. Creo que hay mucha violencia en la sociedad, no solo de parte de quienes delinquen, sino también fuera de estos hechos que uno ve públicamente, donde en la mayoría de los casos, lamentablemente, pierde la vida quien va a ser víctima de un robo, ¿no? Cuando intervienen varias personas, sobre todo portando armas de fuego. En ese sentido, me parece que necesitamos urgente que haya un programa o un plan para prevenir el delito. Yo creo que si continuamos echando la culpa al tema de las leyes, del Poder Judicial, interviene después del delito la ley. Lo que necesitamos es un programa, un plan que sea eficiente para prevenir. Necesitamos que no, esto sigue siendo un enfrentamiento entre pobres contra pobres o contra laburantes, porque las personas que tienen mayor poder adquisitivo es más difícil que el delincuente llegue a esos sectores, porque generalmente tienen seguridad privada o tienen, generalmente es laburante contra pobre, que es el delincuente que viene formado de una forma, obviamente, en un ambiente donde lo que aprendió es a delinquir y a que su vida no vale nada, y por eso sale y delinque. Claro. Creo que el Estado es el que tiene que estar presente con más fuerza, y si no podemos modificar la situación social por todo un montón de cuestiones que vienen heredadas desde hace años y que no se pueden resolver tampoco en pocos meses, eso está claro, ¿no? Bueno, tenemos que buscar una forma de prevenir, de darle
prevención y saturar con estudios de inteligencia de campo las zonas donde realmente se forman estas bandas de delincuentes, donde salen para hacer estos recorridos delictivos y que cesen estos ataques a los laburantes, que en definitiva son gente que trabaja, que vive como puede, también maniobrando en esta pandemia, ¿no? En la mayoría de los casos. Y muchas veces incluso es por cosas de muy poco valor, por un teléfono celular de poco valor, no de los más caros, o por cualquier motivo, sobre todo en los barrios humildes, está lleno de hechos de estos donde terminan generalmente con la víctima con alguna lesión grave o fallecida y ni siquiera salen en los medios, ¿no? Uno los conoce por medio de la profesión. Y después creo que la justicia, obviamente, en estos tiempos tiene que ser un poco más flexible en la interpretación de los requisitos de la legítima defensa, ¿no? Está claro que hay hechos donde la legítima defensa requiere los 3 elementos centrales, que es la agresión ilegítima, que obviamente si te vienen 3, 4 personas portando arma de fuego o arma de juguete que parezca arma de fuego y te quiere desapoderar de un bien, está la agresión ilegítima. Después una necesidad proporcional y racional, digamos, del medio que uno va a utilizar para defenderse, que en caso de que alguien porte un arma de fuego, claramente puede ser con otra arma de fuego, o puede ser entrando en lucha para quitar esa arma de fuego y después no haber previamente provocado a la persona que viene a efectuar esa agresión ilegítima, ¿no? Creo que eso se da, por ejemplo, en este último caso, cuando comienza el hecho, del panadero, que es el que está con mucha repercusión en los medios, creo que claramente se da. Después hay que ver, con respecto al otro malviviente, creo que ya estaba reducido, después, bueno, hay una serie de un exceso en los golpes, pero me parece que la justicia en esa parte tiene que ser un poco más flexible y hay que entender a la gente también en el contexto que está, ¿no? Y que son cuestión de segundos. Uno que a veces tiene la posibilidad de asistir a clientes que tienen este tipo de problemáticas, son cuestión de segundos donde realmente no sabe uno cómo va a terminar el hecho, ¿no? Exacto, y solicitando una justicia que sea más flexible en un caso, por ejemplo, de legítima defensa o ante una sociedad tan violenta, ¿cómo puede llegar a funcionar los juicios por jurado, siendo que las personas que van a intervenir o que van a juzgar pueden estar influenciadas por la opinión pública o por motivos personales que le hayan pasado anteriormente? Y bueno, ahí es un tema, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es una zona muy caliente con el tema de la inseguridad, fíjate que implementó el juicio por jurados, todos estos casos donde la gente termina repeliendo y después haciendo justicia por mano propia, hasta ahora los 2 casos con más repercusión, que son el del carnicero de Zárate y el del médico Villar Cataldo, salieron con un veredicto de no culpabilidad, porque la gente, la mayoría de los que integran el jurado han pasado ellos o algún familiar por algún hecho de inseguridad, y el que no lo pasó sabe que la situación es compleja, o sea que es dificultoso poder trasladarse sin estar tomando una serie de recaudos y que a veces no hay presencia, lamentablemente es escasa la presencia también de las fuerzas de seguridad, ¿no? No hay prevención del delito. Más allá de que yo soy partidario de que esto va a mejorar el día que mejoremos toda una situación social, pero necesitamos años, porque esto no es algo que nosotros deterioramos en 10, 20 meses. Esto viene de hace muchos años, ¿no? Y viene cada vez peor toda la situación social. Entonces eso va a llevar muchos años. Por eso me parece que es importante centrarse ahora en cómo prevenir estos hechos, cómo evitar que sigan pasando, y me parece que la única forma es tener fuerzas de seguridad en la calle, con más presencia en los barrios, sobre todo, donde más se sacuden este tipo de hechos, y sobre todo inteligencia de campo, o sea, saber, cada uno sabe quién vive en su manzana, cada uno sabe quién vive en su barrio. Si hay inteligencia de campo y podría haber apostado fuerzas de seguridad en los sectores de donde salen las personas estas que se dedican, que lamentablemente tampoco quizás lo eligieron, pero los marcó el destino en crecer en una fábrica de delincuentes y terminan saliendo a robar y a matar, quizás podríamos evitar algunos de estos hechos y tratar de llegarles desde el punto de vista social para sacarlos de la droga y para poder darles algún futuro
en lo que es educación, trabajo. Me parece eso, pero bueno, es un camino largo igual, tampoco es sencillo. Una cosa es decir y proponer una cuestión y otra es llevarla a cabo también, ¿no? Sé Sí. que no es sencillo para todos, se necesita también un presupuesto importante. Es algo que no se va a cambiar Pero de los sobre juicios la por mesa jurados, fácil. a la pregunta que me haces, hasta ahora han dado veredicto de no culpabilidad en casos que si intervienen jueces técnicos y estamos con un... hay que ver si es realmente una legítima defensa desde el punto de vista penal, ¿no? Pero Claro. bueno, es lo que hoy está decidiendo la gente, pues la gente también está afectada por la problemática. Exacto. Exacto. Te hago una pregunta a modo personal. Sí. Por tu experiencia, en un caso, cuando participa, está muy mediatizado. La opinión pública está hablando todo el día de ese caso. Para un abogado, ¿estar defendiendo al acusado o estar formando parte de la parte querellante? ¿Es mejor, es peor, lo beneficia, lo perjudica? Mira, yo en los casos que me tocó ser defensor siempre me limité a la cuestión técnica. Entonces, a mí en lo personal no me perjudicó porque quien entiende algo de esto se da cuenta que si uno hace un planteo que es técnico, por más que es mi trabajo, ¿no? Exacto. Y en los casos que represento al damnificado, más allá que también siempre he realizado, presentado el caso públicamente desde lo técnico, obviamente siempre tenés un poco más porque hay una indignación hoy social importante con quien hay elementos y realmente se termina difundiendo con claridad que puede ser autor de algún hecho delictivo. Entonces es como que siempre va a tener un guiño quien esté representando a las víctimas. Lo que pasa es que, bueno, en nuestra profesión también muchas veces la defensa del imputado, esto es un trabajo y a veces el imputado también es a veces el que está más comprometido y el que quizás también necesita una buena asistencia y termina haciendo una erogación de honorarios más importante que quien resulta damnificado en una causa, ¿no? Entonces, esto es un trabajo más allá de todo, que la gente tiene que entenderlo desde ese punto de vista. Lo que sí influye mucho es en los funcionarios judiciales, muchas veces cuando el caso tiene mucha repercusión. Claro, claro, ahí ya cambia. No solo en las decisiones que toman, sino al comienzo de las investigaciones, en los errores que cometen, Claro. errores garrafales. Por ejemplo, bueno, casos con mucha repercusión. Yo te puedo decir el caso que fui abogado del damnificado, que hicimos el primer juicio oral por jurado sin fiscal en el país, que fue en el año 2017, el caso Melina Romero con veredicto de culpabilidad. Hay un sinfín de errores en esa investigación, sobre todo los primeros 30 días, por parte del fiscal que intervino primero. En el caso Ángeles Rawson, que interviene como defensora, hay una serie de errores graves en las primeras horas de investigación que realmente no deberían haber ocurrido. Más allá que después la justicia, como el hecho grave, trata de avalar como sea todo, y sobre todo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de lo que corresponde técnicamente y constitucionalmente, ¿no? Después, bueno, obviamente la justicia a veces en ese tipo de casos actúa en forma corporativa y trata de avalar y dar para adelante todo, porque sería un escándalo, tienen que renunciar, no sé, 20 tipos, si una causa de esas se cae por alguna nulidad. Hablando de casos de resonancia y mediáticos, ¿cómo está el caso de que está formando parte de la familia querellante contra el Pepo? Bueno, Pepo está elevado a juicio oral, interviene el juzgado correccional número 3 de Dolores. Esto de la pandemia ha retrasado un poco la cuestión, como estábamos hablando antes, el trabajo se hace mucho en forma electrónica, si bien Dolores ha vuelto a la actividad normal, todavía no hay fecha de juicio, y bueno, los familiares están muy con mucha expectativa, esperando, están muy indignados también porque Castiñeiras, que es Pepo, está con muchas publicaciones y cuestiones de eventos de música, cuando, bueno, ellos todavía están llorando sus familiares. Creo que en ese caso, bueno, ha tenido la suerte Pepo de que la fiscal que interviene y que el Departamento Judicial de Dolores, con todas las agravantes que hemos logrado probar, ha dejado solamente el hecho como
culposo agravado, no el doble homicidio. Creo que hubiera correspondido, y así nosotros lo planteamos, que se debata si estábamos ante un caso de doble homicidio con dolo eventual o subsidiariamente como un doble homicidio culposo agravado. Que se defina en un juicio oral, porque si no es muy injusto lo que pasa. Si a vos te pasan la matanza y vas alcoholizado y a exceso de velocidad, te imputan y vas a juicio con esa calificación principal de doble homicidio con dolo eventual, como pasó con esta persona que hace pocos días atropelló, que es un hecho terrible, ¿no? Unas personas cerca de un semáforo en la zona de La Matanza, o si estás en alguna jurisdicción, vas por ese hecho delictivo como acusación principal y que se dirime en un juicio oral. Y en el caso de Pepo, no sé si por ser músico, famoso, conocido, el Departamento de Dolores no permitió llevarlo con esa acusación principal y la subsidiaria a la actual, y después que se define en un juicio oral, ¿no? Si yo no estoy diciendo, yo tengo una postura muy cerrada personal respecto al doble eventual, pero creo que se debía debatir, no en un juicio. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad fue un placer charlar con usted y bueno, será hasta la próxima. Para mí también un placer, muchas gracias por convocarme y estoy a disposición obviamente para hablar cuando quieran de otros temas o de estos mismos temas, ampliarlos. Cómo no, buenísimo, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Buenas noches. Y así pasaba el doctor Marcelo Biondi, uno de los abogados penalistas más prestigiosos que tiene la República Argentina. Está en varios, ha estado y está en varias causas mediáticas importantes, así que bien, lindo cómo ve la justicia, con pandemia. Nos comentó esto del Pepo, así que bueno, muy linda entrevista.